ejemplos de artistas, historiadores en dos edades diferentes en el ámbito europeo. Hay ejemplos, bueno, dos ejemplos españoles y el resto, pues, Francia, Suiza, que dejaron huella en cultura francesa. Tres artistas en Francia, Gran Bretaña y en España. Jean-Baptiste Lemoyne fue escultor francés, uno de los más brillantes escultores del Rococó. Muchas de sus obras fueron destruidas durante la Revolución Francesa y otras se conservaron. Una de sus obras es Mausoleo de Crevillon. William Robertson fue historiador escocés, capellán real en 1761 e historiógrafo de Escocia en 1764. Una de sus obras es Historia de Escocia de 1759. José Agustín Ibáñez fue escritor español, tuvo la influencia del filósofo francés Montesquieu y una de sus obras es Memorial Histórico de 1798, donde redactó la participación en la guerra contra los franceses de 1793 a 1795, en la cual, bueno, pues cuando se produjo la caída de la monarquía en 1791, del monarca Luis XVI y toda la familia real, el resto de monarquías cerraron sus fronteras con la Francia revolucionaria y declararon la guerra. España, el problema es que fue derrotada con Francia y se convirtió en aliado de la Francia revolucionaria. Doy un salto de la edad moderna a la edad contemporánea, esta vez en Suiza, con Jean Starobinsky, que fue crítico literario suizo, estudió filología clásica y también medicina en la Universidad de Ginebra, fue miembro del comité de la revista Lettres durante 3 años y enseñó en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y en la Facultad de Letras de la Universidad de Suiza. Una de sus obras es La relación crítica de 1970, un hombre que fue importante en el ámbito literario de Suiza. Ciencias sociales en la modernidad europea. Maurice Quetin de la Tour fue pintor francés. Alcanzó la fama por sus retratos al pastel gusto del rococó. Trabajó sin descanso para dar a sus retratos un parecido perfecto con los modelos y elevó la pintura al pastel a la categoría de gran arte. Es decir, que con la forma que hacía él en el ámbito pictórico del pastel lo elevó al gran arte y al final, gracias a él, que fue el propio pintor francés con lo que consiguió la fama europea y mundial, bueno, es por sus retratos al pastel, que era el gusto del periodo del Rococó. En el Salón de 1737 expuso su autorretrato y el de Madame Boucher, que le valieron el reconocimiento de la Academia. Realizó otros retratos a políticos, a intelectuales como Luis XV, Mauricio de Sajonia, Voltaire, Rousseau y Madame de Pompadour, que fue amante, por cierto, de Luis XV, Madame de Pompadour. Y además en la diapositiva se encuentra el propio retrato o autorretrato de Maurice Quetin de la Tour y el retrato que hizo a uno de los filósofos más importantes y fundadores junto con Diderot, a D'Alembert, que fue el retrato de Jean d'Alembert, que fue uno de los filósofos más importantes junto con Diderot de la enciclopedia. Participaron en la enciclopedia los intelectuales más importantes del siglo XVIII. Gustave Philippe Creutz fue poeta y diplomático sueco. Los versos ligeros expresaron fielmente la sensibilidad epicurea y el espíritu del rococó de su tiempo. La obra es Canción de verano de 1756. Son dos artistas importantísimos, muy conocidos en el ámbito europeo y en Occidente y desconocidos como la gran mayoría de los que he hablado anteriormente en nuestro país. Paul Hazard fue historiador y crítico francés, hijo de un maestro de escuela. Estudió en la École Normale Supérieure en 1900 y 10 años más tarde se doctoró en letras, con la tesis La Revolución Francesa y las letras italianas, en la que analizó la impronta de la Revolución Francesa en la literatura italiana. Sucesivamente fue profesor en los liceos de Saint-Quint y Reims y luego en la Sorbona en 1919 y más tarde en 1925 en el Collège de Francia, donde ocupó la cátedra de literaturas modernas comparadas. Una de sus obras es La crisis de la conciencia europea de 1680 a 1715, que se publicó en 1935. Yo lo digo siendo historiador, os lo comento ahora mismo, en la cual bueno, Europa siempre ha pasado por crisis económicas y políticas, institucionales y sociales. En el finales del siglo XVII, también a principios del siglo XVIII, bueno, hubo muchos problemas, sobre todo hubo la Guerra de Sucesión Española. Bueno, el siglo XVIII fue un siglo en el cual hubo ya guerras
entre diferentes dinastías por ocupar un trono de los países del viejo continente. De ahí que Europa, que se diga hoy que estamos en crisis, Europa ha pasado crisis mucho más graves, aunque esta actual es muy grave porque la invasión rusa sobre Polonia es uno de los acontecimientos históricos más graves y recientes de la historia europea que no se veía pues, desde la época de Yugoslavia, cuando bueno, hubo guerras civiles, participación de la OTAN en la década de los 90 y sobre todo bueno, desde la Segunda Guerra Mundial. Y la literatura española contemporánea es primordial. Prudencio Bertrana fue novelista español en lengua catalana. Fue un artista importante en España y también en Cataluña. Pasó su juventud en Gerona o Girona. Ustedes lo pueden decir de... Vean que es lo mejor si decir Gerona o Girona. Bueno, la ciudad o una de las ciudades de Cataluña, donde se formó su espíritu y su gusto como pintor y como escritor. Tras una serie de relatos breves en una línea decadentista, publicó su primera obra, Josafat, de 1906, uno de los textos narrativos más relevantes del modernismo catalán y una de las obras más polémicas del periodo a causa de su escabrosa temática, porque en esa obra el propio Bertrana mezcló, o el artista español, bueno, importante en Cataluña, mezcló lo religioso y lo sexual. Es decir, unió algo, bueno, pues, que es contra natura, más o menos, en el ámbito de las relaciones. Eh, bueno, pues él dejó un legado bueno, pues en Cataluña, en España, y es un novelista pues, importante en la historia de la literatura española del periodo contemporáneo de nuestro país. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales en Europa, donde hay varios ejemplos españoles y el resto son, bueno, pues a lo mejor un ejemplo anglosajón, como en Escocia, y la gran mayoría son en Francia y algún ejemplo en Suecia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.